Bueno, ingenieros, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la orientación a objetos. Vamos a trabajar acá desde Python con eso. Ya ustedes que se integraban hoy al grupo ya revisaron todo lo que teníamos en el aula colgado o no. Si no revisan van a quedar más perdidos que... ¿Listo? Entonces, la programación que teníamos hasta ahora lo que hacemos era un scripting, ¿cierto? Manejando estructuras de control para desarrollar algún proyectico en particular, ¿vale? Entonces ya teníamos secuencias, condicionales, bucles, etc. Aquí en los objetos, entonces ya vamos a empezar a representar lo que es la información en conjunto con los métodos o el comportamiento necesario para modificar dicha información, todo agrupado a través de los objetos, ¿sí? Cuando uno habla de un objeto, la forma de representar un objeto o crear un objeto en código es mediante una clase, ¿correcto? Es decir, voy a definir un tipo de un elemento abstracto nuevo a través de esa clase para poder trabajar con ese elemento, ¿correcto? Entonces vamos a crear acá un proyectico pequeño que nos va a permitir trabajar una calculadora, que es el ejemplo típico allá en objetos. Entonces vamos aquí a trabajamos, new file, y en este archivito nuevo, entonces vamos a crear nuestra calculadora, ¿sí? Entonces aquí vamos a trabajar una clase, y a través de esa clase es como vamos a definir el objeto de tipo calculadora, ¿correcto? Entonces mi clase calculadora, ¿sí? No hereda de nada. Cuando yo estoy hablando de herencia es que de una clase de objetos los atributos pasen a otra clase de objetos que se van a llamar subclases en este caso, ¿sí? La clase padre sería la clase base, los hijos serían las subclases quienes heredarían de esa clase padre todas las características. En Python la herencia se trabaja en este paréntesis. Por ejemplo, si calculadora heredara de alguna otra clase, el nombre de esa otra clase iría entre estos paréntesis. ¿Listo? Entonces, cuando estamos trabajando esa calculadora, entonces en Python la forma de definir unos atributos iniciales puede referirse a dos métodos. Un método new, que sería el constructor o el método que se llama siempre que quieran crear un objeto de ese tipo, ¿cierto? O un método init, que también es llamado automáticamente después de la creación del objeto, ¿sí? Entonces, en Python acá tenemos dos llamados. Voy a crear una nueva calculadora. Cuando la cree me va a llamar primero al objeto new, primero al método new y luego al método init, ¿correcto? Entonces, como lo que nos interesa es inicializar unos valores, pues vamos a inicializarlos en un método que es hecho para eso, en el método init. Entonces recuerden que las funciones nosotros las trabajamos con las palabras reservadas def, ¿cierto? Como es un método propio de cualquier clase, por estándar arranca con underscore, lo llamamos init, y finaliza con underscore. Esos rayita al piso que trabajan en esos métodos es una forma de Python ocultar al llamado desde fuera de la clase de esos objetos a través del ocultamiento del nombre del método o del atributo, ¿correcto? En este caso, del método. Cuando uno trabajaba en la programación estructurada una función y esa función tenía que recibir unos parámetros, pues uno le pasaba simplemente los parámetros que necesitaba. Supongamos, yo iba a sumar dos enteros, creaba una función suma y esa función suma pues recibía dos enteros como parámetros, ¿vale? Acá en la programación orientada a objetos, si uno va a trabajar, por ejemplo, una función dentro de una clase que trabaje con dos parámetros, debe agregar 3. ¿Por qué 3? Porque todos los métodos o funciones que pertenezcan a una clase deben trabajar con un parámetro que se llama el parámetro self, ¿cierto? Ese parámetro self, ¿a qué hace referencia? A la misma clase, ¿sí? Entonces, ese self dentro del init hará referencia a la clase calculadora, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con ese self, dos puntos, y aquí pues le diremos el primer atributo de nosotros, self.resultado igual a 0. Vamos a trabajar con dos valores, self.valor1 igual a 0, self.valor2 igual a 0. Entonces ya tenemos por acá una clase, ¿cierto?, que tiene por lo menos 3 atributos. Recuerden que en la programación orientada a objetos, los atributos son los encargados de manejar la información que van a tener nuestros objetos.
¿sí? De los atributos de una clase definirán siempre la información que contengan nuestros objetos. Cuando el atributo, y cuando estamos hablando de esos atributos dentro de la clase, están representando las generalidades o características generales de esa clase. Vamos a crear inicialmente un método que nos permita sumar, ¿cierto? Con esa calculadora. Entonces vamos a decirle por acá def sumar, ¿cierto? Self, así no reciba más parámetros. Y aquí dirá self.valor igual, perdón, resultado. Self.resultado será igual a self.valor1 más self.valor2, ¿sí? Y ese será nuestro sumar, ¿vale? Vamos a crear un método que nos permita ver el resultado. Def mostrar resultado. Self como parámetro, y pues escribiremos self. Un return self.resultado. Entonces, ¿qué tenemos allá? Tenemos una clasecita que tiene tres atributos, ¿cierto? Resultado, valor 1, valor 2. Tiene un método sumar, ¿cierto? Que será self.resultado igual a self.valor 1 más self.valor 2. ¿Sí? No creo que, por ejemplo, en ese sumar, yo solo, o digamos en el del inicio, pero otro es el valor 3. ¿No es necesario en el sumar mencionarlo? No, lo que necesites. Sí, cada método trabaja con los atributos que necesita, ¿correcto? De hecho, mira que acá mostrar resultado únicamente lo que hace es un return de resultado, ¿sí? Bueno, esa sería nuestra clase, ¿vale? Entonces vamos a hacer una parte por acá del script que cree una calculadora, es decir, la va a instanciar. Recuerden que Python es un lenguaje dinámicamente tipado, ¿sí? Es decir, yo no declaro de qué tipo son mis variables, sino simplemente las utilizo. Cuando las estoy utilizando, al utilizarlas, él toma el valor de acuerdo a lo que se le asigne. ¿Listo? Entonces por aquí vamos a decir que la variable cal va a ser igual a calculadora. ¿Qué pasa cuando hacemos esa línea? Que esa variable cal se convierte en un objeto de tipo calculadora, ¿sí? Así como cuando nosotros decimos que a es igual a 5, a toma el valor de 5 y se convierte en un elemento de tipo entero. Aquí en este caso, cal es un objeto inicializado en 0 todos sus valores del tipo calculadora, ¿correcto? Listo, ahí creamos esa instancia de calculadora. Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a ver qué tiene esa calculadora. Print cal punto, y me voy a referir a alguno de los atributos que tiene esa calculadora. No sé, resultado. ¿Ah? Podríamos hacerlo de esta manera, ahorita lo hacemos de otra forma, ¿vale? Vamos a guardar esto. Busquemos por acá donde está lo de PyGroup. Calculadora.py. ¿Listo? Entonces ya tenemos allá guardado nuestra calculadora y pues vamos a probarlo, ¿sí? ¿Vale? Nos mostró el valor que tiene la calculadora guardado en resultado, ¿sí? Podríamos haberlo hecho por este lado o podríamos haberle hecho calculadora.mostrar resultado. Vean que el método, aunque tiene ese parámetro self, yo no le paso ningún valor para ese parámetro, ¿sí? Porque como dijimos anteriormente, ese self va a permitir hacer referencia a la misma clase que lo está definiendo. ¿Listo? Aquí deberíamos obtener el mismo resultado. Sí, ¿cierto? Vale. Entonces,
vamos a probar si eso sabe hacer suma, ¿sí? Entonces, nuestra calculadora, vamos a darle unos valores. Vamos a decirle que cal punto valor 1 va a ser igual input, pues le pasamos el mensajito, ¿cierto? Ingrese un entero, ¿listo? Ese va a ser el valor 1, va a permitirme copiar y pegar. Cal.valor 2 también será, ¿cierto? Un entero, ¿listo? Ahí no hemos hecho nada, sino simplemente asignado a través del teclado que el usuario le ingrese los valores para valor 1 y para valor 2. Pues llamemos la operación suma y luego mostramos el resultado. Cal.suma. ¿Listo? Si no tenemos ningún error, debe funcionar que los valores que ingresemos dé como resultado la suma. Ingrese un entero, el entero 4, ingrese un entero, el entero 6, 10. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, hasta ahí tenemos una clasecita que sabe sumar. ¿Vale? Entonces, miren que nosotros, a través de estos métodos, estamos definiendo el comportamiento de la clase. ¿Qué quiere decir ese comportamiento de la clase? Pues va a ser cómo se comporten los objetos que sean del tipo calculadora. ¿Correcto? Por acá vimos que teníamos un problema de presentación, entonces 2 puntos, un espacio, para que no quede pegado el número ahí. 2 puntos, un espacio, lo guardamos. ¿Listo? Si queremos que nuestros objetos resten, pues es simplemente hacer exactamente lo mismo, pero en un método que se llame restar, ¿vale? Vamos a llamar a este restar, ¿sí? Self.resultado, self.valor 1 menos self.valor 2, ¿sí? Si queremos un producto, pues hacemos una multiplicación self.multiplicar, ¿cierto? Self.resultado será eso por self.valor. ¿Listo? Y si queremos dividir, pues exactamente lo mismo. Self.dividir, self.valor, Listo, entonces nuestra clase sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nosotros que esa clasecita, aquí en la parte del código donde estamos trabajando con el script, está quedando por fuera del video en este momento, vamos a generar, ¿cierto? Los mensajitos correctos para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. ¿Listo? Entonces tenemos por acá el de la suma y pues le mostramos el resultado, ¿sí? Incluso esto lo podríamos mostrar mejor, podríamos trabajar nosotros que nos mostrara el resultado de la suma o los valores más el otro valor igual y lo que haya dado como sumar. ¿Listo? Entonces pues aquí podríamos decirle que me imprima cal punto valor 1 concatenado con un más concatenado con cal punto valor 2 concatenado con un igual concatenado con esto. El único problema que tendríamos aquí es que estos dos elementos que tenemos como literales son string, es decir, cadenas de texto, y estos valores que tenemos aquí son enteros, ¿sí? Entonces él podría generarme algún error. Entonces, para que no me vaya a generar un error, vamos a traer la conversión de ese tipo a un string, la conversión de este también a un string, y la conversión de este otro entero también a un
string. Recuerden que para eso está la función str, que convierte esos elementos a un string. De que esto me está quedando aquí. En este caso, el resultado que mostraría sería el de la división, que es el último. Depende de cuál llamemos. ¿Sí? Depende de cuál llamemos. Pero acuérdense que llamamos al método sumar. Entonces hay de demostrarnos el de la suma. ¿Sí? Si llamamos al de dividir, o sea, el orden en que definimos nosotros acá los métodos que estamos trabajando, o que podría trabajar nuestra clase, no influye en nada en el resultado. ¿Qué influye? ¿Cuáles son los llamados? ¿Sí? El que uno llame es el que funciona allí en este caso. Quiero achicar esto un poquito para ver si queda en el video. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? La instancia del objeto, la asignación del primer valor, la asignación del segundo valor, el llamado a la operación sumar y mostrar el mensaje, ¿vale? Entonces vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo ahora. ¿Sí? Ingrese un entero, el 65, ingrese un entero, el 10, 65 más 10 igual a 75. ¿Listo? Igual hacemos con los otros métodos. Entonces, nosotros queremos trabajar el restar, pues vamos a copiar este mensajito, esta partecita de acá. Vamos a pegarla acá. ¿Sí? Cuando termine de hacer la operación imprima, Sí, o sea, digamos, si multiplicar, entonces que de una vez muestre el resultado. Sí, es probable, ¿sí? Depende mucho de la lógica del problema y el contexto del problema, ¿sí? Es bueno que siempre en nuestros programas separemos como la lógica del negocio de la interfaz del programa. En este caso la interfaz pues es una salida por consola, ¿sí? Entonces, si esa clasecita yo la dejo así separada, sin necesidad de que muestre por consola nada, ni porque saque interfaz gráfica nada, sino que simplemente sea la lógica de mi operación, yo la puedo reutilizar después en otro programa, ¿sí? Entonces, si estoy haciendo un programa que me permita, que necesite trabajar con una calculadora, pues reutilizo esta que ya está escrita acá, y lo que hago es importar esa clase, ¿sí? La importo al otro programita, y en otro programita, por ejemplo, le puedo construir interfaz gráfica, ¿vale? O sea, importo mi script calculadora.py y allá lo que voy a hacer es ejecutar simplemente lo que necesito de la clase. ¿Listo? Por eso es bueno separar eso. Entonces digamos que ahí estaría la resta, ¿cierto? Luego vendría el multiplicar. Aquí cambiaríamos en el string simplemente el signo. Y por acá en dividir, cambiaríamos también ese más por un slash, que es el de la división. Debería estar funcionando bien, ¿no? Ingrese un entero, el 40, perdón. Ingrese otro entero, el 10, ¿cierto? ¿Sí? Parece que está bien, ¿no? Vale. También esperen, ponemos esto más pequeñito por acá para que se vea en el video, que no le puse a coger todo el área. Entonces sí está dando el resultado que nosotros esperamos, ¿correcto? Y tenemos la ventaja de que estamos separando de alguna manera, ¿cierto? Un script de ejecución que prueba el comportamiento de eso, de un elemento que es una clase completa que define un tipo de objeto. Entonces, aquí podríamos hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de generar en otro script por fuera otro archivito .py y trabajar con la calculadora en una parte, ¿correcto? Es decir, separar lo que es la lógica del negocio del script de prueba de esa lógica de negocio. Entonces vamos a copiar toda esta partecita de acá. Guardamos nuestra calculadora, un nuevo archivo, en ese nuevo archivo lo que vamos a hacer es pegar
lo que estábamos trabajando acá y vamos a tratar de hacer el import a ver si no tenemos ningún problema. From calculadora import asterisco. ¿Listo? Entonces, ya el que corre no es calculadora.py, sino el que corre es el que vamos a guardar nosotros aquí. Vamos a guardar este. Lo vamos a guardar como test calculadora. Sí, en este caso sí. ¿Vale? Ya después aprendemos a hacer librerías, módulos completos y a importarlos desde otro lado. Pero en este caso sí lo estamos trabajando ahí en la misma ruta, en el mismo sitio. Vamos a hacerle la prueba. Oh, hubo problemas en el import. No encontró ningún módulo llamado calculadora. ¿Cómo quedó llamado el archivo? En calculadora en minúsculas, ¿eh? Listo, ¿vale? Ingrese un entero, entonces vamos a meter nuestro entero, el 6, vamos a meter otro entero, el 8, ¿vale? Ya tenemos el 14, el 2, el 48 y el 0. ¿Sí? Si yo tengo dos enteros como valores de una división, el resultado siempre va a ser entero. ¿Listo? Que fue lo que obtuvimos acá. ¿Sí? No obtuvimos ningún flotante ni nada por el estilo, sino obtuvimos un entero. ¿Sí? Entonces vean que la programación orientada a objetos nos facilita muchas cosas. Igual esa calculadora yo la podría importar como vimos ahorita en otro proyecto que fuera en ambiente web, o que fuera en ambiente de interfaz gráfica, o que fuera en cualquier otro tipo de ambiente, ¿cierto? O desde otro archivo incluso del mismo trabajo en consola, para poder hacer cálculos con esa calculadora. ¿Listo? Por ejemplo, eso también le podríamos poner funciones recursivas para poder hacer cálculos, por ejemplo, el de la potencia. Entonces vamos a hacer una pruebita agregando una función recursiva que le permita a esa calculadora calcular la potencia. Entonces aquí estoy en esto y vamos a poner por acá una funcioncita de potencia. Esa potencia, ¿qué debe hacer? Pues multiplicar tantas veces la base como lo diga el exponente. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Dime. Y no elegimos una función que haga potencia. Sí, yo podría hacer esto, mira. Yo podría decirle aquí esto. Y en vez de dividir, doble asterisco y él está elevando la potencia. ¿Sí? Hagámosle la prueba de todas maneras. Guardamos esto. Potencia, cal punto valor 1, elevado a cal tal cosa. ¿Sí? Ingrese un entero, el 5, el 3, ¿sí? Y él calcula la potencia. Pero hagamos un ejercicio chévere y es trabajar con la recursividad. ¿Listo? Yo sé que ustedes por allá en básica todavía no han llegado a la recursividad, pero de todas maneras para que tengan un adelantico ahí. Entonces, Python sí maneja ese operador. Lenguajes como Java, por ejemplo, no lo trabajan. ¿Sí? En otros lenguajes hay que trabajar con funciones directamente, ¿correcto? Pues hagamos una expresión recursiva que nos permita trabajar con esto. ¿Sí? Pues en la recursividad es importante tener un parámetro donde se rompa la recursividad. ¿Cómo romper la recursividad en la potencia? No sé, digamos que cuando el exponente sea igual a 0, el retorno de ese valor va a ser 1. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Esta potencia aquí, vamos a tratar de hacer una cosa por acá. ¿Listo? Entonces, if
self.valor 2 igual a 0. Retorne 1. ¿Sí? Else va a ser un retorno ¿qué es lo que tendríamos que retornar allá? Self punto valor 1 por potencia recursiva aquí tenemos un problema. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar en base a dos funciones, una directa que va a llamar a potencia recursiva y en esa vamos a trabajar. ¿Listo? Aquí vamos a decirle B1, B2 y aquí vamos a trabajar con el B2 return 1 B1 potencia recursiva, pues el mismo self, y aquí decimos B1, B2 menos 1. Listo. Ahí tendríamos nuestra potencia recursiva. Por acá, por este lado, dejamos nuestra función potencia como la teníamos, pero sin el llamado del operador de potencia self. Self.resultado será igual a potencia recursiva y le pasamos valor 1 y valor 2. Vamos a hacer la prueba, a ver qué tal nos quedó esa recursividad ya, si no tenemos algún error. ¿Sí? ¿Por qué no la hacemos directamente con una sola función donde trabajemos con el resultado? Por no hacer las asignaciones directas al valor del resultado. ¿Sí? Sino que él haga sus cálculos por allá en memoria y luego sí retorne eso y se guarde el resultado y lo podamos trabajar. O sea, en teoría, el llamado allá afuera no debe tener ninguna modificación. ¿Sí? Nosotros vamos a llamar esa potencia. Potencia llamará a potencia recursiva. Esa potencia recursiva se ejecutará siempre y cuando el valor 2 no haya llegado a 0. ¿Por qué llegará a 0? Porque él se va restando todo el tiempo. ¿Sí? Nos pasamos al otro script. Test calculadora, veamos a ver si es cierto. Un módulo, el 5, ingresemos los mismos valores para probarla, y el 3. Vale, aquí nos está dando un error y es que la potencia recursiva como elemento global no ha sido definida. ¿Cuál sería el posible error? Entonces estamos en calculadora, que él no conoce ninguna función externa que se llame potencia recursiva. ¿Dónde está definido potencia recursiva? Dentro de la clase. ¿Sí? ¿Ves? ¿No hay ningún llamado por el otro lado? No. ¿Listo? Guardamos. Cinco, 3. A ver en dónde tenemos problema ahora. Un error de atributo. Tenemos aquí en la línea 14 cuando la llama. Potencia recursiva.
La línea 20 en potencia recursiva. Ah, ya. Sí, por no hacer las cosas desde cero. Valor 1 y valor B1 y B2 no son atributos de la clase, ¿cierto? ¿Son atributos de quién? ¿O parámetros de quién? De la función, ¿vale? Entonces, self no tiene cabida ya, ¿sí? Esos dos valores son simplemente parámetros de mi función y pues deben trabajar allá. Otra vez, 5, 3, epa. Potencia recursiva. A ver ahora qué problema tenemos allá. Dice, toma exactamente 3 argumentos y está recibiendo 4. Yo mismo estoy incumpliendo una cosa que vimos al principio. Aunque uno necesite trabajar con 2 parámetros, cuando la llama debe definirle 3, ¿cierto? ¿En dónde le estoy pasando 4 parámetros? Ahí en la línea donde estoy, exacto, ¿sí? O sea, él se referencia a sí mismo siempre por el self, cuando se recibe un llamado. Y si además yo le paso otra referencia a sí mismo, entonces yo estoy trabajándole con 2 referencias a sí mismo y además de eso los 2 valores. Y él no está esperando nunca esos 4 parámetros. Él solamente espera que en el llamado, al igual que le estoy haciendo acá abajo, le pase solo 2 valores, ¿sí? Ahora vamos a ver si ahora sí. Se comportó igual que cuando lo hacíamos simplemente con los operadores. ¿Listo? Esa potencia recursiva se basa en la regla de, es una función que no tiene como, o sea, cómo funciona la potencia, porque digamos el profe en ningún momento le puso valor por. Ah, por eso. Sí, lo que pasa es que matemáticamente yo puedo definir la potencia como una serie de multiplicaciones sucesivas, ¿sí? Y eso se llama una definición recursiva de la potencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? En ese pedacito donde estamos aquí, ¿cierto? Si mi exponente vale 0, pues mato la recursividad y paso un 1. Es decir, el resultado de cualquier número elevado a la 0 es 1. En caso contrario, si el exponente no es 0, yo lo que voy a multiplicar es la base por el llamado a la potencia recursiva, ¿cierto? De la misma base y el exponente menos 1. Entonces como que él deja ese llamado de esa operación en memoria, ¿sí? Entonces, supongamos, el caso que pasamos 5 a la 3, él hizo 5 por la potencia recursiva de 5 a la 2. Entonces, cuando él va a ese llamado, vuelve y pone otra vez en la memoria 5 por potencia recursiva de 5 a la 1. ¿Sí? Ahí todavía no se cumple el criterio de rompimiento de recursividad. Entonces, deja eso en memoria y vuelve y llama. Ese 5 por potencia de 5 a la 0. ¿Sí? Entonces, cuando él encontró ese 5 a la 0, pues él retorna 1. Y se devuelven los llamados que tenía guardados en memoria. Ese 1 lo multiplica por el 5 anterior y eso le da 5. Y eso lo multiplica por el 5 anterior y le da 5. Le da 25. Y ese 25 lo multiplica por el 5 del primer llamado y ya te está dando el 125. ¿Sí? Entonces, uno aprovecha la pila de llamados que tiene el programa para hacer un cálculo de forma recursiva. Exacto. Un ciclo, pero mira que sin nunca utilizar las estructuras de un ciclo, ¿sí? Sino a través de la recursividad. Digamos, usted tiene dos funciones que definen la potencia, y solo le está mostrando una. Sí, exacto, porque la que se utiliza por la clase es esta, potencia. Y potencia, lo que hace internamente es llamar a potencia recursiva. ¿Vale? Entonces podemos aprovechar los operadores o podemos aprovechar también la potencia de esa recursividad. ¿Hay funciones con potencias negativas? No está definida para potencias negativas. ¿Por qué no está definida para potencias negativas? Porque si él va a restarlo, ¿cierto? Y no sé, digamos 5 a la menos 3, ¿sí? Pues cuando él reciba eso va a decir que eso es 5 por la potencia recursiva de 5 a la menos 4, por la potencia recursiva de 5 a la menos 5, y se va a quedar en un ciclo infinito en ese caso. ¿Listo? Ahí simplemente sirve para potencias con exponentes positivos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Aprovechemos
esta clasecita y vamos a ver una característica muy buena de la programación orientada a objetos que se llama la herencia, que fue lo que dijimos ahorita. Si yo quiero utilizar herencia en Python, pues entre paréntesis, cuando defino el nombre de la clase, paso de cuál clase hereda. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ahorita, ahí en ese mismo script, una herencia de la calculadora. Vamos a pasarnos por aquí a donde estamos ahorita, en calculadora.py, ¿cierto? Tenemos nuestra clase calculadora que tiene su init y todo el cuento, ¿listo? Entonces vamos a hacer por acá vamos a hacer una clase calculadora, llamémosla por ahora 2, ¿cierto? Esa extiende de calculadora. Y nuestra clase calculadora 2 va a tener un comportamiento algo diferente. ¿Listo? Entonces, aquí en este señor vamos a sobreescribir nosotros, por ejemplo, el método suma. Y esta calculadora tiene algún defecto por allá y cuando vaya a sumar, en vez de sumar va, no sé, a restar o alguna cosa por eso. ¿Listo? Entonces vamos a llamar otra vez aquí al método sumar, self, vale, y por aquí le decimos this.resultado va a ser igual this, qué pena con ustedes, un cruce con Java, self.resultado igual a self.valor 1, sí, hagamos lo que reste eso, menos self.valor 2, ¿vale? Entonces, ojo, nuestro comportamiento acá, por ahora, debe ser exactamente el mismo, ¿sí? Función F5, que se me hizo por acá el otro, espérate porque no ejecutó. Estaba esperando que guardara por aquí un resultado. Ingrese un entero, el 5, el 6, vale, y ahí funciona todavía. Ahora hagamos un pequeño cambio en este script de acá. Cuando yo le diga cal igual a calculadora, digámosles que es igual a calculadora 2. ¿Listo? Y vamos a probar ese scriptcito. Ingrese un entero, 5, los mismos valores, 6. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta de lo que pasó? Entonces, el método que se sobreescribió cambió el comportamiento en la nueva clase, ¿vale? Pero los demás se mantienen tal cual fueron definidos en la primera clase. En calculadora 2 nunca dijimos que hubiera un método restar, ni un método multiplicar, ni un método dividir, ni un método potencia, ¿sí? Sin embargo, calculadora 2 los tiene. ¿Por qué los tiene? Gracias a la herencia. Todos esos atributos y todo ese comportamiento que hay en calculadora normalita pasaron a calculadora 2. Porque quería cambiar el comportamiento del sumar, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes están haciendo un programa donde estén representando varias figuras, ¿sí? Exacto. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, una clasecita figura y en la clasecita figura tienen definidos unos métodos calcular área y calcular perímetro, ¿sí? Y no sé, y un método mostrar área y mostrar perímetro. Cuando ustedes van a crear una clase que represente un cuadrado, pues ya tienen en figura cuáles son los atributos iniciales, tienen el mostrar área y tienen el mostrar el perímetro. Pero habría que reescribir el método de calcular área y el método de calcular perímetro, porque el cuadrado tiene un comportamiento especial para eso. Así como el círculo tendría uno especial, ¿sí? Entonces yo puedo definir elementos de un tipo genérico, como la figura, especializarlos en el cuadrado, en el triángulo, en el círculo, en todas las figuras que necesite y trabajo en base a eso. ¿Cuántas veces escribí el método mostrar área o mostrar perímetro? Una única vez, ¿cierto? En la clase figura.
¿Cuántas veces lo tuve disponible? En todas las subclases que haya creado en base a figura. Entonces, ahí estamos hablando de una característica muy buena de la programación orientada a objetos, que es la reutilización. ¿Sí? A través de la herencia estamos haciendo reutilización de los métodos que tengan nuestras clases base en las clases hijas o en las subclases. Profe, digamos en la calculadora usted definió, usted le decía self.resultado, ese self se hace referencia a calculadora 1, a la calculadora normal. A la calculadora. O a calculadora 2. A calculadora, si es un método no sobrescrito, a calculadora. Y si es algo que está sobrescrito, a calculadora 2. ¿Sí? Porque es que en calculadora 2 está disponible todo lo que tenía calculadora 1. O sea, tengo mostrar resultado, tengo potencia, potencia recursiva, dividir, restar, toda la inicialización de valores, y tengo sumar, pero sumar modificado. Supongamos que aquí este es el punto resultado, yo lo quisiera de otra manera, no sé. Convertido a esto string, ¿sí? Ahora sí va a sumar, pero convertido a esto a string, ¿vale? Y todo eso otra vez convertido ahí para que siga respetando por allá lo que hace la calculadora. ¿Listo? Nos pasamos otra vez a nuestro script de prueba, le decimos por acá que ejecute. Espérate, ponemos esto más pequeñito ahí para que se vea en el video. Y él me pide un entero, entonces voy a trabajar con el 2 y con el 2. Cuando él sumó 2 más 2 dio 22, que fue lo que le dijimos que hiciera. Convierta eso en caracteres, concaténelos y muéstrelo como enteros. ¿Listo? Lo demás se sigue comportando exactamente igual. Entonces uno puede hacer allá, escribir una vez el código, reutilizarlo en diferentes partes gracias a la orientación a objetos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa, ingenieros. Como hablamos de ese método de figuras, ¿cierto? De ese ejemplo de figuras, pues vamos a hacer eso. ¿Sí? Un programita que, haciendo uso de la orientación a objetos, permita definir unas figuras base y a esas figuras base calcularles el área y calcularles el perímetro. ¿Listo? Del cuadrado, del círculo, del triángulo, del rectángulo, por lo menos esas. Pero acuérdense, hay que crear una clase figura y luego que estas otras 4 clasecitas hereden de esa clase base. ¿Sí? Y en base a eso, pues estas sobrescriben calcular área y calcular perímetro. Pero tienen un método único que permite mostrar el área y otro método único que permite mostrar el perímetro. ¿Listo? Entonces yo programo la clase, la tareita en el aula para que ustedes la carguen allí sin ningún problema. ¿Sí? Si quieren trabajar acá, pueden empezar de una vez. ¿Del de prueba o el de las clases? Vale. Allí, digamos, si uno pone from calculadora, o sea, sin importar la clase Ah, bueno. calculadora 2. Solamente tengo disponible calculadora 2. O sea, no podría declarar un elemento de tipo calculadora 1. O sea, ya se podría hacerlo de dividir. Sí, sí, él debe hacer lo mismo porque calculadora 2 hereda todo eso. Pero tú no podrías, por ejemplo, si yo le digo aquí from calculadora import calculadora 2, listo, y yo quisiera hacer esto, él me va a decir que tengo un problema porque calculadora no está disponible, ¿sí? Porque no traje todas las clases. Por eso trabaja uno con ese asterisco acá para que traiga todas esas clasecitas de allá. ¿Sí? ¿Listos? Entonces ya les subo esos archivitos test calculadora y calculadora al aula para que los tengan de base, y apenas llegue a la casa les subo el video por YouTube, porque aquí en la universidad es imposible subir un video allá a YouTube.